buenas tardes. Es para mí un placer recibirlos aquí en el espacio de FUNEDA denominado Aula Gruber Carías, que acoge todos los martes en la tarde a algún escritor, autor, investigador en materia de derecho, en principio derecho administrativo, pues, que es el área propia del epónimo del Aula Gruber Carías, pero también de cualquier área de jurídica de interés, como es el caso en el día de hoy, en que tenemos aquí la flor y nata del derecho procesal venezolano, en sus generaciones consolidadas, clásicas, personas súper conocidas por todos nosotros, los que de alguna manera tenemos que tratar con el derecho procesal, como también nuevas generaciones que son el objetivo específico de la actividad que se va a desarrollar en el día de hoy, que es la entrega del premio María Olga Quintero Tirado, una iniciativa de la Fundación En Plural. La Fundación En Plural es una organización muy calladita, pero muy activa, que se ha dedicado sobre todo al fomento de la formación de los jóvenes que quieren estudiar, que quieren formarse, que quieren mejorar en su formación, no solo jurídica, también en materia cultural, en educación, en distintas. La Fundación tiene es conocida ya por el premio de cuentos. Hay un concurso de cuentos anual, y o sea que no tiene mucho que ver con el derecho, pero es que la Fundación En Plural tiende pues a extender su actividad promotora de fomento de la formación a las distintas áreas del saber y del quehacer y las artes en Venezuela, destinadas a los jóvenes que tienen interés en formarse y mejorar su formación, ¿no? Concretamente, la iniciativa que nos reúne hoy es el premio María Olga Quintero Tirado, que fue ideado como una manera de estimular a los jóvenes a quienes les interesa el derecho procesal o podría interesarles el derecho procesal, a fin de que se dediquen a investigarlo desde el punto de vista científico, desde el punto de vista académico, y para eso entonces hay un premio anual. Está destinado a estudiantes, entonces estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado. La primera edición del premio fue el año pasado, en el 2021, y bueno, y tenemos aquí entre los asistentes al Aula Gruber Carías del día de hoy a dos distinguidos procesalistas, ya no diría ni siquiera en preparación, sino que ya han demostrado sus cualidades en el arte de escribir sobre el derecho procesal. Sobre esto nos van a hablar entonces los miembros del jurado, que tenemos aquí al profesor Edgar Núñez Alcántara, quien fue miembro del jurado, así como Salvador Benaim, que también fue miembro del jurado, y ellos nos van a hablar un poco del premio, pues, o sea, del concurso, cómo fue su apreciación en el momento de tener que escoger entre los participantes al concurso. Pero antes de eso, obvio, todo el mundo estará esperando que recordemos a nuestra querida María Olga, porque ella es la que nos está convocando en el día de hoy a una cosa como esta. Y bueno, ¿quién mejor que Salvador Benaim, que fue uno de sus directos alumnos y luego trabajaron juntos? Es decir, tiene una apreciación profesional de quién fue María Olga Quintero, pero también desde el punto de vista personal. Y entonces nos gustaría que comenzáramos justamente con el recuerdo que Salvador nos pudiera dar de su persona. Tienes la palabra, Salvador. Muy buenas tardes, gracias por tus palabras. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a las personas e instituciones que hicieron posible este evento, el premio María Olga Quintero Tirado en su primera edición, a mi amigo y colega el profesor Antonio Silva Aranguren, quien en persona y en el abrigo de la Fundación En Plural hizo todos los esfuerzos para llegar a esta premiación, en la que reconocemos el trabajo de tres distinguidos juristas, la abogada Daylin Grimán, que es la ganadora, y los abogados Jan Natera y Edwin Marval,
con menciones de honor. A la Fundación Universitas y a FUDENA por prestarnos esta prestigiosa aula Brugal Carías, y por supuesto a los profesores, los doctores José Román Duque Corredor y Edgar Darío Núñez Alcántara, miembros del jurado del que honrosamente formé parte. También a ti, Gustavo, que has introducido el tema de una manera brillante y con mucho sentimiento. Este premio Mario Ollas Quintero Tirado no solamente fue creado para mantener vigente el recuerdo de su obra y vida y estimular el estudio del derecho procesal, sino como una necesidad de demostrarle nuestra gratitud y, por qué no decirlo, la que le debe el país a una de sus más grandes educadoras y juristas. La doctora Quintero se graduó de abogado en la Universidad Central de Venezuela en la promoción JJ Faría de Lima del año 1967. Con mención summa cum laude, es una de las más brillantes alumnas de su tiempo. Inmediatamente andará por el camino de la docencia y de la investigación jurídica, en la que va a estar activa hasta pocos meses antes de su partida en el año 2013. Tanto así, y me permito decir esto porque sorprende, que aún en el tránsito de su enfermedad y de despedida, se preocupó ante todo de corregir y entregar las notas de sus últimos exámenes en el posgrado de Derecho Procesal. Así era la doctora Quintero. La gran actividad por la que primero se la recuerda es la clínica jurídica en la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, una iniciativa del procesalista y su esposo luego, el doctor Miguel Santana Mujica, en el año 1964, en la Cátedra de la Práctica Jurídica de Derecho Procesal Civil, que luego se transforma, por la obra de la doctora Quintero, en una experiencia real con personas necesitadas de servicio legal. Ella es pues quien empieza a llevar a las aulas de la práctica jurídica casos vivos, lo que es la semilla de ese gran árbol cuyas ramas se extendieron, inclusive como materia reconocida de práctica 3, como bien lo expone el portal de la Universidad Central. Sus esfuerzos en ese sector se prolongaron prácticamente hasta el año 2007, cuando se dio el testigo a otras personas que siguieron su legado, siendo además inspiración de otras clínicas jurídicas universitarias del país. La doctora Quintero hizo una larga carrera universitaria, ascendiendo en el escalafón hasta llegar a ser profesora titular de la Universidad Central. Su dedicación a la educación fue extraordinaria. Profesora, jefe de departamento, jefe de cátedra, miembro del Consejo de Escuela, del Consejo de Facultad, Premio José María Vargas en primera clase, entre muchos otros reconocimientos. No solamente impartía en nuestra alma mater, sino que también lo hizo después en la Universidad Católica Andrés Bello, en la Universidad de Zulia, en la Universidad del Táchira, en la Universidad de Margarita, en la sede de Caracas o viajando a dar clases en el interior del país. Imagínense pues ese espíritu viajero e incansable, miles de horas de clase, cientos de alumnos, no sé cuántas promociones llevan su nombre, un infinito de conocimientos sembrados en el tiempo. Sus trabajos de investigación están destacados en libros y revistas de importancia. Ellos nos revelan un espíritu crítico, minucioso, innovador, disruptivo. El análisis del fenómeno procesal viene del proceso vivo y no de la especulación meramente teórica. Son los casos, el estudio de casos, nos decía siempre, de donde se obtiene la materia prima que inspira, desarrolla y evoluciona el pensamiento procesal, tal cual como se inspiraba Loreto al escribir sus ensayos. Es la jurista que se nutre del drama del proceso, que lo vive, aquella que recibe del mismo sus alegrías, sus miserias y sus bendiciones. La doctora Quintero participó activamente en los institutos de derecho procesal más reputados de su tiempo. Fue miembro del Instituto Internacional del Derecho Procesal y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, en los que mostraba con orgullo el avance de nuestro procesalismo. Ella es de esa generación, ella siguió, es la continuación de esa generación diamante de nuestra ciencia, de Santana Mujica, de Cuenca, de Rengel Romberg, de Loreto, de Márquez Áñez, de Fuenmayor, de Sarmiento Núñez, de Duque Sánchez, entre muchísimos otros profesores que siguientes se formaron a su abrigo sin que me alcance el tiempo para nombrarlos a todos. Todos los que estuvimos en la Facultad de Derecho tuvimos algo que ver con ella y su enseñanza.
Mención especial merece el Instituto Venezolano de Estudios de Derecho Procesal, INVEDEPRO, creado por su empeño en tener un lugar de encuentro para procesalistas nacionales y formar escuelas. Instituto que realizó diversos congresos y eventos en lo nacional, además de llevar a cabo el Congreso Iberoamericano de Derecho Procesal, celebrado en Caracas en octubre del 2004, cuando las luminarias del derecho procesal iberoamericano nos visitaron, como ella decía, en tumulto. No obstante, que para ese momento era evidente la agitación política y el temor de venir a esta turbulenta ciudad de Caracas. Ella fue el motor y el alma del instituto. Hay que decirlo y reconocerlo sin demeritar, claro está, el trabajo y gran esfuerzo de sus colaboradores. Fue una litigante incansable, habiendo estado cerca de ella, primero como su asistente, luego como su asociado recién graduado y con el paso de los años llegando a ser su socio, es decir, casi 30 años de cercanías. Puedo decir con conocimiento de causa que pocos abogados ejercían el derecho con la devoción que ella ponía en cada caso. Era algo sobrenatural. Litigaba con el absoluto convencimiento de que cada juicio, fuese cual fuese la materia o la cuantía, era una suerte de mandato divino. De todo vimos en esos años. Cantidades sin sabores de éxito y de derrotas, ¿sí? Si algo no se me olvida es que en esos momentos graves, aquellos en los que el peso de una mala sentencia te dobla la espalda y desmorona tu voluntad, ella siempre estaba allí, no para darnos consuelo condescendiente, sino para zarandearnos y reafirmarnos la fe en la justicia. Esa fue la doctora Quintero, sobre la que podría extenderme mucho más en recuerdos y anécdotas que, a decir verdad, tiene todo aquel que haya sido su alumno, su asociado e inclusive su contraparte. Fue esposa y madre. Nos dejó continuidad abogadil en el profesor Alberto Blanco Uribe Quintero, quien ejerce y enseña en el derecho procesal tributario y ambiental. Una vida intensa, una personalidad de combate, pero alegre, reída, celebrante, resiliente, única e irrepetible. De allí que este premio, como antes dije, no solamente toca lo institucional, sino que es una manifestación de amor y gratitud por todo lo que ella le dio a Venezuela y particularmente lo que nos dio a muchos de nosotros. Los trabajos que hoy distinguimos son una hermosa contribución al estudio de nuestra materia. El premio tendrá una segunda edición este año con el objetivo de seguir animando y atrayendo a quienes quieran correr el riesgo de la sana competencia académica. Seguiremos también apoyando la beca María Olga Quintero Tirado de la mano del profesor Antonio Silva Aranguren y la Fundación El Plural. Una modesta ayuda económica para estudiantes y profesores de nuestra facultad que atraviesan, todos lo sabemos, momentos muy complicados. Y termino estas palabras con ella diciéndonos: y que nadie alce la voz cuando mi muerte segura caezca, que callé en asuntos de la justicia, que no solo a mí me atañen como abogado prestador de juramentos en aulas magnas de la UCB. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador Benaim, quien, bueno, con todo el conocimiento de causa del personaje nos lo trajo a la memoria de nuevo y nos la hizo recordar, pues, en su simpatía, muy cariñosa, afectuosa, los alumnos la adoraban, y no porque fuera condescendiente con sus alumnos, era sumamente exigente, pero probablemente eso era lo que más le agradecían, ¿no? Que lo hacía con cariño, con afecto, ¿no? Y eso lo sentían sus alumnos, y por eso yo creo que hay tanta gente que luego se quiso dedicar al derecho procesal. Bueno, muy agradecido, pues estamos de oír las palabras de Salvador, que nos revive aquí a María Olga, y vamos entonces ahora al premio. Concretamente vamos a oír al profesor Edgar Núñez Alcántara, un procesista conocido, pues, por todo el mundo, en su Valencia natal y en toda Venezuela, a través de su obra escrita y de muchas actividades. Siempre está dando
charlas, cursos, y entonces muy conocido también a través de la vía virtual, ¿no? Que es tan socorrida en el día de hoy, que tanto nos ayuda ahora. El profesor Edgar Núñez nos va a hablar entonces de su experiencia como miembro del jurado del premio María Olga Quintero Tirado. Tiene la palabra, profesor Núñez. Bueno, yo debo declarar así dos cosas importantes para mí de este premio. El primero es que es un honroso placer para mí homenajear de alguna manera o de muchas maneras la memoria de María Olga Quintero Tirado. Tuve la suerte de compartir con ella no solamente tribunas, porque ya venía a Valencia, sino también el hecho de que compartiéramos muchas de las ideas que teníamos sobre lo que debería ser el proceso. Y tengo de ella, al igual que comentó Salvador, por supuesto, en menor cantidad, anécdotas de su buen humor, o sea que me agradaba mucho su buen humor y su constante queja de las cosas como estaban para aquel entonces. Realmente a mí me enorgullece haberle conocido, haberle tratado, haberle escuchado, haber de alguna manera haber sido, digamos, su compañero de algunas actividades en la ciudad de Valencia, donde muchas oportunidades le trajimos para trabajar con ella y para escucharle. Lo otro que me agrada mucho es que cuando hablaron del concurso, surgió en mí las palabras que muchas veces le escuché a otro gran procesalista venezolano, como fue Ali Venturini Villarroel, cuando Venturini decía: Venezuela es un país de ágrafos, es decir, como a él le encantaban los neologismos, es decir, la gente no escribe, decía él. Cuando yo vi que había gente dispuesta a escribir más allá de lo que tradicionalmente escriben o escribimos, me pareció excelente. Es una oportunidad que no se puede perder, que se debe estimular, que hay que decirle a la gente qué importante es que tú escribas sobre el derecho, porque es que no hay manera, no hay fórmula más, digamos, más convincente para la gente que leer lo que otros han estado pensando por uno. Cada vez que alguien, como le digo yo con frecuencia a mis alumnos y a mis amigos, cada vez que alguien me presenta cinco paginitas escritas, yo le hago, digamos, de alguna manera un gran reconocimiento, porque no es fácil. A los que nos gusta escribir, sabemos que escribir no es fácil, bien lo saben los colegas que han participado en el concurso. No es fácil. Escribir es una cosa, primero, de hábitos que se van creando con el transcurso del tiempo y que uno, bueno, va perfeccionando en la medida en que ocurre. Así que para mí eran dos motivos suficientemente importantes. Uno, rendirle homenaje a la amiga, rendirle un homenaje, por supuesto, en plena justicia. Y el otro era sentir la emoción de que jóvenes estudiantes, jóvenes abogados se dedicaran a escribir para concursar. ¿Okay? Quienes en algunas oportunidades lo llegamos a hacer en diversos aspectos, que concursamos en algunas cosas, sabemos lo difícil que es para uno terminar una obra o terminar un ensayo, ¿no? De los 3 trabajos que revisamos, específicamente yo los tengo todos aquí todavía en mi poder. Trabajamos con la naturaleza procesal del embargo de buque en el procedimiento marítimo venezolano de Edwin Marval. Trabajamos con las consideraciones sobre el juicio por rendición de cuentas y sus particularidades de Jean-Louis Natera Duque, y trabajamos con la tesis, vamos a decir, la ganadora, que es de la colega Daylin Grimán, sobre la que quisiera hacer algunas breves observaciones, porque creo que en los 3 trabajos se reflejan estas cosas que yo quiero plantear. Me tomé la molestia, así igual que tiene ella la costumbre de escribir lo que quiere decir para no divagar, ¿no? ¿Qué tocó la tesis? ¿Qué fue lo que nos agradó? ¿Qué fue lo que nos hizo pensar de que valía la pena incentivar este tipo de cosas? Venezuela, Latinoamérica en general, pero voy a concretarme a Venezuela, vive un momento difícil desde el punto de vista político y particularmente en el ejercicio del derecho y de la función jurisdiccional. De eso no hay ninguna duda. Hay un estado de quiebra. ¿Por qué hay un estado de quiebre? Perdón. Porque hay un conflicto entre el autoritarismo que en este momento comienza a surgir en Venezuela al estilo de aquellos años intermedios del siglo pasado, ¿verdad? Del siglo XX, ¿verdad? Y una Latinoamérica y una Venezuela que comenzó a transitar los caminos del derecho y de la necesidad de la democracia. Eso viene, si lo hacemos así literariamente hablando,
empezando por don Rómulo Gallegos con su doña Bárbara y el enfrentamiento entre la barbarie y la civilización en adelante. Bueno, hemos hecho un gran esfuerzo. Sin embargo, en estos momentos Latinoamérica en general y Venezuela en particular están en los embates de esa lucha. Lo que se refleja en ese trabajo es una confrontación entre el mundo real que vivimos los abogados, que somos abogados en ejercicio, y lo que plantean los textos legales y particularmente el constitucional. Hay un conflicto permanente porque pareciera que eso que se plantea en la tesis ganadora, el tema del activismo garantista, activismo y garantista, que es un oxímoron, según reconoce la misma autora, ¿verdad? Significa para nosotros que algo hay, que algo está pasando y que nosotros tenemos que revisarlo. Por ejemplo, yo me hice estas preguntas para no extenderme mucho. El tema toca la función del Estado ante el conflicto de intereses que es normal que acontezca en la sociedad. La pregunta era, ¿qué tanta intervención deberá tener el Estado en la solución de los conflictos sociales o de los particulares? El activismo judicial, el juez es un instrumento del Estado. ¿Y qué tantas garantías debería dar ese ciudadano juez al justiciable? Ahí nos conseguimos con el tema del autoritarismo y de la aplicación diaria del derecho en la vida nuestra, como abogados en ejercicio, los que lo somos, y como observadores, digamos, críticos de quienes solamente se dedican a la parte, por demás también, digamos, interesante, que es el concepto académico de esta. Hay una eterna disputa, escribía yo aquí, entre el principio dispositivo y el inquisitivo. Esa disputa que nosotros la vimos en la universidad, en las aulas universitarias, hoy en día se aviva porque realmente tenemos un juez que está siendo, en mi opinión, inducido a que se convierta en un gran hegemón del proceso. ¿Eso es bueno o es malo? Yo no quisiera en estos momentos entrar en la opinión personal. Lo que quiero decir es, hay que observar la conducta de los jueces, hay que observar la interpretación que estamos haciendo del Estado de Derecho y de Justicia para ver hasta dónde eso que hemos llamado el activismo, ¿no?, puede tener ese significado. Pero es que tenemos un problema extra nosotros los abogados, que es que Venezuela en el 99, con la Constitución, se convirtió de un Estado de Derecho, como cualquier Estado normal, en un Estado de Derecho y de Justicia. Y cuando uno se plantea el tema, que está tocado allí en los trabajos, en los ensayos, ¿qué es justicia? ¿Cuándo se cumple la justicia? Por supuesto que esa es una pelea entre conceptos bien interesantes en general. Me preguntaba yo, ¿afecta el activismo judicial y la concepción del Estado de Justicia a la congruencia procesal, por ejemplo, para los que somos abogados que ejercemos procesal? Es decir, el concepto de congruencia sigue siendo el mismo después que ya no es lo que las partes me piden, es lo que me pide el Estado de Derecho, por ejemplo. Ahí uno tiene que frenarse y decir, un momentico, ya va. Si es un derecho por principios, como se plantea, bueno, tenemos que respondernos a esta pregunta. Yo podría exactamente ser congruente absolutamente con lo que me pida o lo que me dé mi concepto personal como juez de lo que es la justicia, porque este es un Estado de justicia. Es decir, ahí tenemos un tremendo problema. Me preguntaba yo, ¿altera la interpretación del derecho positivo el activismo judicial? Está planteado en las tesis el tema del artículo 4 del Código Civil. ¿Sí? ¿Hasta dónde ya dejó de ser, vamos a hacer una expresión popular, está de modé? Si el artículo 4 no nos sirve a los abogados para el ejercicio. Si usted interpreta una norma, tiene que apartarse de allí e ir al artículo 2 constitucional, al 26 y al 257, ¿verdad? ¿Cómo afecta eso, por ejemplo, cuando hablamos, y nos ha pasado en muchos grupos de estos que trabajamos ahora por esta vía virtual, el tema de la carga dinámica de la prueba? ¿Hasta dónde el juez podrá llegar? ¿No? Ese es un tema súper interesante, pero es que voy un poquito más allá. El silogismo como modo de razonamiento y de decisión. Aquello que nosotros aprendimos en la teoría de nuestros profesores, pero también en la práctica. Nuestros libelos son, o es, un silogismo, sin lugar a dudas. Y la decisión es un silogismo, la decisión judicial. ¿Hasta dónde ese concepto de que hay que hacer corresponder
la premisa mayor de la premisa menor para llegar a la conclusión, está afectado cuando el juez dice, momentico, yo tengo un problema aquí de justicia, tengo que examinar eso. ¿Hasta dónde esa estructura mental que tenemos los abogados usualmente y que no deberían tener los jóvenes abogados ahora? Porque nuestra labor como profesor debería ser decir a la gente, no es verdad que hoy en día sea un silogismo puro y simple, no lo es. Entonces, esas ideas que están allí, que son muy elementales en función del tiempo, son cosas que a mí me venían al pensamiento cada vez que yo leía y me detenía a analizar y a decir, caramba, pero es que aquí hay un problema de justicia. Bueno, eso es más o menos la experiencia que yo tengo allí. Para mí es un honroso placer, realmente así lo defino, haber contribuido de alguna manera con un homenaje a la amiga, de haber contribuido a esto y sobre todo permitirme decir a la gente y a los jóvenes abogados y a mis estudiantes y a los estudiantes de todas las universidades que en momentos en que el país ve escenas bochornosas en cuanto a la materia académica, por cosas que no vamos a comentar, pero que todos saben a qué me refiero, un acto como el de hoy es una reivindicación de la academia, es una reivindicación del derecho, es una reivindicación de lo que nosotros entendemos como la democracia, más que como forma de gobierno, como forma de vida. Eso serían mis conclusiones para ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al profesor Edgar Núñez, verdaderamente reconfortante sus palabras. Esa es la sensación que uno tiene, ¿no? Es decir, no estamos arando en el mar, como diría nuestro libertador, ¿no? Se está haciendo algo que vale la pena y el resultado está aquí, precisamente lo tenemos ante nuestros ojos y los vamos a oír ahora entonces, ¿no? Vamos a oír, antes quiero decirles pues que lamentablemente el profesor Román Duque Corredor, quien es miembro del jurado, se excusó, él hizo todo lo posible por estar con nosotros y lamentablemente, pero le manda pues su saludo a los otros dos miembros del jurado y a los dos autores de los artículos premiados a través del honroso nombre pues, de María Olga Quintero Tirado, ¿no? Vamos a oír entonces, en primer lugar, a la ganadora del premio, porque el premio es uno solo y ese fue otorgado al trabajo elaborado por Daylin Grimán sobre ese tema del que nos ha venido hablando el profesor Núñez, el activismo y el garantismo procesal. Y bueno, entonces queremos que ella misma nos diga por qué le interesó el tema, qué fue lo que encontró en su investigación, cuáles fueron las conclusiones. Te oímos entonces, Daylin. Estoy muy emocionada, realmente. Desde el momento que supe de la convocatoria del concurso, fue una experiencia bastante emocionante poder desarrollar un tema, poder darle un poquito de sustancia a un trabajo que ya llevé hecho para la Cátedra de Teoría General de la Jurisdicción en el posgrado y, decidí darle un enfoque un poco más personal. El tema del activismo y el garantismo ha sido en el marco del posgrado una temática recurrente, lo tocamos en Teoría General de la Acción, en Teoría General de la Jurisdicción, incluso en Teoría General de los Recursos, pero lo que me llamaba más la atención era el tema de que, como en muchas otras ramas del derecho, se produce un antagonismo, se produce la confluencia de dos visiones contrapuestas, ¿no? En el caso del activismo y el garantismo, pues, dos formas de ver la actividad del juez. Una desde la perspectiva, no solamente la actividad del juez, sino la actividad oficiosa del juez. Vista desde la perspectiva del juez que pide un voto de confianza, el activismo sería, pues, un voto de confianza que da el legislador para que el juez en ciertas y determinadas ocasiones, pues, ejerza unas potestades oficiosas, y esto pues ha generado reacciones obviamente a favor y en contra, y una de las críticas más sobresalientes con respecto al activismo es que se entiende como un comportamiento jurisdiccional arbitrario, ¿ok? Incluso hay autores, como uno que cito en el artículo, que directamente define al activismo como una actividad jurisdiccional arbitraria. Esto pues no se compadece exactamente con la realidad, pues como bien lo sabemos, pues el hecho de que alguien tenga una facultad no significa que esto necesariamente se convierta en un abuso, ¿ok?
El abuso va a devenir de muchas otras circunstancias, como lo podría ser la formación ética del juzgador, podría serlo el mismo sistema político que impera en el ámbito de la carrera judicial. O sea, son elementos que son extrajurídicos, que no tienen que ver exacta o directamente con el hecho de que tenga atribuida esa facultad, ¿ok? En el caso del garantismo, pues se ve esas actividades de parte del juez desde el punto de vista del justiciable. Entonces, el justiciable ve esas actividades oficiosas del juez desde la perspectiva de la prevención. Es decir, hay muchos autores que asocian el activismo con el autoritarismo de los códigos fascistas y sostienen pues que estas facultades oficiosas del juez tienen ese carácter fascista, ese carácter autoritario que impide que el proceso se desarrolle de acuerdo con el principio dispositivo, ¿okay? Se produce una disrupción del proceso dispositivo. Pero nuestro Código de Procedimiento Civil, sin ir muy lejos, nuestro propio Código de Procedimiento Civil en 401 tiene el auto para mejor proveer. Y sabemos que juristas muy brillantes y nada fascistas y nada autoritarios estuvieron detrás de su redacción. Entonces, no es justo, o sea, no es cónsono con la realidad la equiparación de esas facultades con el autoritarismo. No quiere esto decir que no haya un elemento ideológico o que no pueda existir una influencia ideológica, pero ello no es necesariamente lo que puede inspirar en un momento determinado que la actuación del juez de manera oficiosa en la tramitación de una causa se presente como, como una alternativa a la actividad de las partes, o sea, como una forma de suplir la actividad de las partes. En este sentido, hay un trabajo que me influenció mucho, que es un trabajo de Alejandro Nieto y Agustín Gordillo, que se llama Las limitaciones del conocimiento jurídico, donde ellos dicen, entre otras cosas, que los juristas solemos asumir posiciones muy parceladas. Y ellos dicen, bueno, pero ¿qué sucedería si dos catedráticos que tienen posiciones contrarias deciden exponerlas y tratar de llegar a sus puntos convergentes? Y yo creo que eso fue lo que intenté hacer al hablar del activismo garantista. Asumo el activismo como teoría base, como fundamento, porque considero que sí, efectivamente, debería el juez no ser un convidado de piedra, no ser un juez que esté inmóvil ante las posibilidades de actuación de las partes, porque eso puede dar lugar a conductas tan censurables como el fraude procesal, donde dos partes crean una apariencia para perjudicar a terceras personas y el juez allí no tiene ningún tipo de actuación, no tiene ningún tipo de injerencia, ¿no? Entonces, ni jueces de piedra por un lado, ni la Santa Inquisición por el otro, como decía un autor que también cito en el artículo. En este sentido, pues, Nieva, que es otro autor, dice que hay una especie de diálogo de sordos cuando se trata del tema del activismo y del garantismo. ¿Por qué? Porque cada quien se empeña en exponer su punto de vista, pero no hay la oportunidad de escuchar la forma de pensar del otro, no hay la oportunidad de ir un poquito más allá y ver cómo podríamos nosotros llegar al objetivo común que en todo proceso es la justicia, porque independientemente de que se adopte una posición garantista o activista, ninguna de ambas ningún catedrático que defienda alguna de las dos posiciones va a llegar a la conclusión de que quiere una sentencia injusta. ¿Ok? En este sentido, pues, sin ir muy lejos con el tema de la justicia, pues, sabemos que ha habido más de 500 años de debate con respecto a lo que debería considerarse la justicia. Entendemos la justicia como el restablecimiento de la situación jurídica infringida, el restablecimiento de la paz social, que es lo que se procura con el proceso. Entonces, siendo la justicia, por eso es que lo denomino el leitmotiv, porque es como ese personaje recurrente, esa partitura que se repite en una composición musical. Por eso hablo de la justicia como leitmotiv. Si lo que se procura es la justicia, entonces, ¿por qué no buscar la manera de hacer converger ciertos puntos que puedan ser de utilidad para la resolución de los casos concretos?
no perdiendo de vista que el proceso tiene una función social, no perdiendo de vista que el derecho procesal no está dirigido a realidades abstractas, sino más bien a la resolución de casos concretos de la vida diaria, está dirigido a la solución de asuntos que atañen a la cotidianidad de la ciudadanía. En este sentido, me resultó muy interesante una sentencia de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo con respecto a lo que decía el doctor Núñez Alcántara de la congruencia, porque en el marco de una decisión sobre una demanda de contenido patrimonial, el juez ordena la reparación de una alcantarilla, porque a todas estas el origen de la demanda era una alcantarilla que había producido unos daños y perjuicios. Entonces, sí, efectivamente, como dice el doctor Alcántara, hay efectivamente algo que examinar con respecto a la congruencia, con respecto al rol del juez en el examen de la controversia. Si el juez, en el marco de las potestades constitucionales, puede ir un poco más allá de lo que las partes han establecido como tema decidiendo. Esos son aspectos pues que no los desarrollé con plenitud porque de verdad quedan incluso para mucho escribir, pero en cuanto al ámbito del activismo garantista que propongo, retomando el punto de la propuesta, porque el artículo, pues además de ir por el tema teórico, me propuse pues hacer ciertos aportes, porque ir un poquito más allá, no solamente hacer un ensayo, sino bueno, si hay algo que uno observa que puede mejorar, pues ¿por qué no? En ese sentido, pues el activismo garantista yo lo comparo con la leche deslactosada. La leche deslactosada no es una leche a la que se le quita la lactosa, es una leche a la que se le adiciona lactasa para que sea más digerible. Eso es precisamente lo que pienso del activismo garantista. O sea, el activismo existe, hay unas facultades del juez, pero hay que darle a las partes los mecanismos judiciales, los mecanismos jurídicos que le permitan defenderse de esa actividad oficiosa. ¿Ok? Porque frente a la potestad oficiosa, ¿cuál es el contrapeso que le estamos dando a la parte? ¿Cuál es el contrapeso que le estamos dando frente al posible abuso de esas facultades? Entonces, cuando hablamos o cuando me refiero al activismo garantista, me refiero a eso, me refiero a que frente a esas facultades oficiosas se le dé a las partes, se le dote a las partes de mecanismos para defenderse frente a la actividad oficiosa del juez. En este sentido, pues hay unos aspectos que resaltan, como lo sería la imparcialidad del juzgador. Debe haber un reforzamiento de los mecanismos que garanticen la imparcialidad del juzgador, porque una de las cosas que más se le critica al activismo es que se dice que, bueno, que el juez va a proceder de oficio pues a conveniencia, y eso efectivamente es algo que puede pasar, porque el juez es humano y el juez sujeto a pasiones y sujeto a vicios, pues puede efectivamente, como cualquier otro ser humano, sucumbir ante eso y incurrir en actos de corrupción. Eso no es algo nuevo, eso no es algo ni siquiera que podamos decir que no va a existir. Puede existir incluso no habiendo facultades oficiosas. El punto es que esos mecanismos que permitan garantizar la imparcialidad del juzgador sean garantías para las partes, como lo sería entonces las diligencias de apartamiento, la recusación y la inhibición, el reforzamiento de la formación ética, que tiene que ver también con la carrera judicial, que obviamente pues, son aspectos que tienen que ver con las políticas públicas dirigidas a la administración del Poder Judicial. ¿Ok? Y también me llamó mucho la atención el tema del examen de los elementos reglados de las normas que conceden las facultades oficiosas. Por ejemplo, como toda facultad discrecional, como vimos en derecho administrativo, toda facultad discrecional tiene elementos reglados. Ninguna de las facultades que se le concede al juez es un cheque en blanco. Todas tienen elementos reglados desde los cuales puede ejercerse cierto control. ¿Ok? Sin embargo, bueno, en la configuración normativa, pues también interviene la decisión legislativa. En este sentido, también rescatando lo que decía el doctor Núñez Alcántara con respecto a la interpretación, que la misma noción constitucional de Estado de Derecho y de Justicia le da a los jueces cierto margen de posibilidad de interpretación, una de las propuestas que hago es que, bueno, eso no es propio de creación propia, sino siguiendo a una autora que se llama Andrea Meroy, que se podría, bueno, pues una propuesta, se podría implementar que así como se hace una audiencia para dictar el dispositivo del fallo,
el juez en una audiencia pueda exponer a las partes la interpretación constitucional a la cual está sometiendo el asunto debatido, con el propósito de que las partes también puedan hacer un alegato sobre el aspecto de derecho. O sea, porque ella dice incluso que el iura nobis curia sufre un cambio. O sea, ya esa presunción de que el juez conoce el derecho, pues no es tan así. ¿Ok? Y bueno, siguiendo, porque el tiempo apremia, el tema de otros aspectos también relevantes a los aspectos del activismo garantista en relación con la actividad probatoria de oficio. Tenemos pues que también es otro aspecto que ha generado bastante debate, por esto que esa actividad probatoria que el juez, esas iniciativas probatorias que el juez realiza, no debe suplir la actividad de las partes, y además de que no debe suplir la actividad de las partes, no debe suplir la negligencia de las partes, sino que esta actividad debería surgir más bien del mayor o menor grado de convicción del juez, y esta debería motivar el porqué de esa prueba oficiosa. Como nos dice el 401 del CPC, el auto para mejor proveer es ya concluido el lapso probatorio, no suplanta a las partes en el ejercicio de sus facultades en el lapso probatorio. En este sentido también, en nuestra legislación nos encontramos con el artículo 71 de la LOCTRA, de la Ley Orgánica Procesal de Trabajo, que establece que el juez puede disponer la práctica de pruebas oficiosas mediante auto motivado e inimpugnable. Y aquí quiero hacer el énfasis en el inimpugnable. O sea, eso no debería existir. No debería existir ninguna providencia inimpugnable cuando se está tratando de una actividad oficiosa por parte del juez, que puede perjudicar a las partes. O sea, esto es totalmente censurable. Entonces, frente a esta actividad oficiosa del juez, hay dos aspectos que me pareció importante resaltar, y los resalté en el artículo, que es la prohibición constitucional de indefensión. Si bien es cierto, el artículo 39, numeral 1, dice que las partes tienen el derecho de acceder a los medios para ejercer su defensa, el artículo 24, numeral 1 de la Constitución española establece la prohibición de indefensión, y me parece muy rescatable la posición de Garberí, que señala que esta prohibición de indefensión tiene dos caras. Por un lado, el derecho de las partes a no padecer indefensión, y por otra parte, el deber del juez de no generar indefensión. Entonces, estos dos aspectos relacionados con la indefensión me parecen muy importantes, porque frente a la actividad del juez, es el que debe garantizar el debido proceso, es el que debe garantizar a las partes debido proceso. Esa actividad oficiosa no debe producirse de ningún modo la indefensión. Y por otra parte, pues como contrapartida de esta prohibición de indefensión está la recursividad inmediata de las providencias, es decir, la inexistencia de providencias inimpugnables. Tal como lo señalé anteriormente, el artículo 71 de la LOCTRA establece que el auto que ordene pruebas de oficio es inimpugnable. No debería ser así. Ahora, desde mi punto de vista, si se adopta una posición de un activismo garantista, pues esa actividad oficiosa del juez debería poder ser revisable de manera inmediata. ¿Por qué de manera inmediata? Porque para quienes digan, bueno, pero si se hace el efecto diferido de la apelación y se revisa, cuando se revise la sentencia definitiva, puede no repararse un gravamen que se haya producido en el momento de la evacuación de la prueba. Si el juez me hace evacuar una prueba que me genera un gasto y además pierdo, entonces en las costas voy a resultar doblemente condenado. En este sentido, pues, por otro lado, el otro tema bastante álgido que abordé fue el tema de las cargas dinámicas. Sobre ese tema, pues, hay muchísima polémica, porque es la aplicación de una regla de juicio fuera del ámbito de lo que es la carga procesal. O sea, si examinamos el contenido, el concepto de la carga es atinente al interés de cada una de las partes. Goldsmith decía que era el imperativo del propio interés. Rosenberg decía que era una cuestión que la parte lo hacía desde el punto de vista práctico para determinar un resultado favorable. Y por otro lado, David Echandía nos habla de que es una regla de juicio para cuando no hay pruebas, para determinar a quién le interesaba probar y no lo hizo. No obstante,
si nos vamos a los principios de la carga de la prueba, pues quien alega debe probar. Entonces, no es propio emplear el término carga para una actuación que realiza el juez al momento de sentenciar, diciendo a quien correspondía aprobar según su criterio, porque además cabe destacar que la teoría de las cargas dinámicas no está determinada a priorísticamente, sino que es al momento de sentenciar el juez, decide en ese momento a quién correspondía aprobar y no lo hizo. Entonces, se genera completamente una indefensión allí. ¿Cuál es la propuesta que hago en el artículo? La propuesta que hago es primero desechar la denominación de carga dinámica, porque no se corresponde la denominación de carga con la actividad que realiza el juez en ese caso. Y en segundo lugar, reemplazarla por la denominación de redistribución de la actividad probatoria. ¿Por qué redistribución de la actividad probatoria? Pues porque el juez realiza una afirmación de a quién corresponde probar según su criterio. Pero esto, o sea, no solamente es un cambio de nombre, que ya sabemos que los cambios de nombre no, por sí solos no generan un cambio real de fondo. Esto debería ser acompañado por la tramitación de una incidencia. Es decir, si el juez considera que debe evacuarse una prueba por alguna de las partes que en su criterio tenga mayor facilidad para aprobar, lo que propongo, o sea, esa es mi propuesta humildemente, lo que propongo es que se determine mediante un auto cuáles son los hechos que ameritan tarea probatoria en criterio del juez, se determinen los medios de prueba que el juez considera que deben ser evacuados y se le permita a las partes una actividad de contradicción respecto de esa actividad, ¿ok? De ese auto. Ese auto debería ser apelable. Luego de acordada la prueba adicional, la prueba de acuerdo con esa redistribución, se procedería a sentenciar. Esto para garantizar el debido proceso y para evitar la indefensión. Entonces, eso a grandes rasgos es mi aporte en el tema de la discusión. Pienso que en la medida en la que se entienda que el juez ya no es un convidado de piedra y que efectivamente tiene ciertas potestades dentro del proceso, pero que esas ni son absolutas ni están a su servicio, sino que son al servicio del proceso y además están sujetas a control por parte de cada uno de los intervinientes, se estará hablando entonces de un activismo garantista. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Belín Grimán, pues que ya en pocos minutos pues nos expuso el sentido general del trabajo que mereció el premio María Olga Quintero Tirado en este tema tan objeto de debate, pues, y que será objeto de debate también, pues, como esas dos posiciones un poco antagónicas en la perspectiva de la actividad procesal. Bueno, vamos entonces a oír ahora a la otra persona distinguida en este concurso, que fue a Jean-Louis Natera, quien elaboró un trabajo sobre el juicio de cuenta. Entonces, también en pocos minutos nos va a exponer lo esencial de su trabajo. Tienes la palabra, Jean-Louis. Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada quiero felicitar a Dilin. En realidad, excelente ponencia, un nombre muy interesante para el artículo. Estoy seguro que el artículo es igualmente interesante y bueno, ojalá pueda revisarlo en algún momento. Preparé una pequeña presentación para tocar algunos puntos muy puntualmente, valga la redundancia, por razones de tiempo, sobre este interesante tema que yo escogí para la preparación de mi trabajo, como es el juicio por rendición de cuentas, un juicio que tiene muchos puntos debatidos, tanto en lo doctrinal como en lo práctico. Y bueno, nada, vamos a comenzar. Bueno, lo primero que tenemos que saber es a qué nos referimos cuando hablamos del juicio por rendición de cuentas. Uno de los temas más debatidos dentro de este procedimiento es la naturaleza jurídica de esta. Hay varios puntos en los que desarrollo el trabajo, en los que hay una gran discusión doctrinaria. Por ejemplo, el documento auténtico que se exige en el 673 del Código de Procedimiento Civil puede ser considerado un título ejecutivo. En mi opinión, sí, por las razones que explayo mucho
más a fondo en el trabajo, pero que se resume en que se trata de un documento en el que se da fe tanto sobre su contenido como sobre sus autores, la fecha de su emisión. Y respecto a los títulos ejecutivos, la única diferencia que habría, según algunos doctrinarios, sería el que este título ejecutivo se circunscribiría a una obligación de pagar o entregar algún bien. Es aquí donde difiero, ya que legalmente no hay alguna disposición que así lo limite, y no veo por qué habría de limitarse un título ejecutivo a solamente estas dos obligaciones cuando hay una gran variedad de ellas que podrían verse comprendidas por él. En cuanto a la pretensión propia de este juicio, también hay un gran debate sobre si esta es propia de un procedimiento ejecutivo, un procedimiento sumario en el que ya se tiene certeza sobre una obligación. E igualmente en este punto considero que sí es propio, y considero que quienes lo afirman no propio lo hacen partiendo desde un punto, diría quizás un poco desviado de lo que es el fin principal del juicio por rendición de cuentas. ¿Cuál es su fin principal? La finalidad del juicio por rendición de cuentas, bien lo decía Calvo Vaca, es obtener de la persona que por cualquier causa haya administrado bienes ajenos un informe detallado sobre su actuación, donde aparezca si es de ellas en mano ganancias o en mano pérdidas. Quienes consideran que la pretensión no es propia de un juicio ejecutivo, consideran que la pretensión principal de este procedimiento es el que se genere un pago o que se entreguen determinados bienes. Y yo difiero en este punto porque mal podría pretenderse un pago cuando no se tiene certeza realmente sobre si se obtuvo beneficios, se obtuvieron pérdidas, sobre si queda algún bien realmente que reclamar. Y es por ello que considero esto quizá una pretensión secundaria o incluso subsidiaria que pudiera tenerse en cuanto a una segunda fase que establece este procedimiento para ciertos casos, donde podrá, en caso de examinarse las cuentas y verse que hay un saldo positivo, reclamarse el pago de dicho saldo, o reclamarse la entrega de los bienes que deban ser devueltos. Finalmente, cuanto a procedimiento, vemos que se trata de un procedimiento idealmente sumario, como lo establece nuestro Código de Procedimiento Civil, que además lo ubica dentro de los procedimientos ejecutivos, en mi consideración de buena manera, lo que quizás nos ayuda a inclinarnos un poco más a que esta es la postura correcta, ¿no? Que se trata realmente de un juicio ejecutivo. Bueno, la lámina puede observar también las características que emanan de este mismo análisis que se hace sobre la naturaleza jurídica. Como dije, se trata de un procedimiento idealmente sumario, aunque todos sabemos los males de nuestra jurisdicción civil, o nuestra jurisdicción venezolana, perdón. Y como ya les comenté, tiene tanto una pretensión como un título con un carácter que es totalmente asimilable a las propias de un juicio ejecutivo, por decirlo de alguna manera. Lo que sí hay que resaltar es que se trata de un procedimiento ejecutivo con ciertas particularidades, o sui generis, como se suele decir en el aforo. Y es que este tiene dos cosas que son muy únicas de él. Es que primero, la obligación, aunque como ya mencioné, la pretensión sea de carácter ejecutivo, la obligación no es
no es susceptible de ejecución forzosa. No puedes obligar a alguien a que te rinda cuentas, al menos no fácticamente, más allá de intimarlo a que lo haga, y si no, bueno, que se atenga a las consecuencias jurídicas que ello acarrea. Y la segunda es, como ya les adelantaba, que este juicio trae una segunda fase donde eventualmente podría llevarse a cabo, podríamos decir incluso un segundo procedimiento ejecutivo. Luego de analizados los balances, comprobado que existe un saldo positivo, ello confirmado por sentencia, firma del tribunal, valdría esta sentencia como un segundo título ejecutivo, esta vez de carácter jurisdiccional, para exigir mediante esta segunda fase el pago de dicho monto o incluso la entrega de los bienes que deban ser entregados, sea el caso en cuestión. Teniendo en cuenta todo esto, podríamos tener una definición más clara de lo que es el juicio por rendición de cuentas, que en este caso ya elabora en los siguientes términos. En este momento, si me permito leer la definición textual, donde lo definimos como aquel procedimiento ejecutivo característicamente sumario, conforme al cual el accionante pretende que se intime jurisdiccionalmente al accionado, para que presente balances de su administración en los términos que se le imponga el título ejecutivo producido como documento fundamental de la acción, habilitándose además al demandante, en caso de que estos balances arrojen un saldo favorable, a la posibilidad de reclamar el pago de este, así como la entrega de los bienes que hubieran estado bajo su administración, según corresponda en el caso en concreto. Otro punto interesante que podríamos tocar serían algunos requisitos formales de la acción por rendición de cuentas, distintos a los ya conocidos por todos para cualquier libelo de demanda dentro de nuestro Código de Procedimiento Civil y conforme a la teoría general del proceso. En este caso, tendremos que producir como documento fundamental un documento auténtico con las características ya comentadas, donde conste la obligación de forma, podremos decir, indiscutible. Se necesita establecer un periodo de tiempo y negocios en los que se circunscribe la obligación, y aunque este juicio se realiza para que el demandado rinda las cuentas, igualmente el demandante no diría que tiene la obligación, pero es lo más recomendable, debe realizar un estudio contable de lo que él estima o él pretende sean las cuentas que se van a rendir. De esto dependerá si él estima que hay un saldo positivo y reclama que se ha pagado. En caso de contumacia del demandado, esto será muy importante, ya que será tomado por cierto. Por ejemplo, obviamente también en el caso de que se pretenda la devolución de bienes, se necesita una descripción detallada de bienes donde conste el título de propiedad de los mismos o la facultad de administración que tiene el accionante sobre estos bienes, porque esto es importante. El accionante o el demandante no tiene que ser, perdón por el ruido, no tiene que ser necesariamente el propietario de los bienes. Podría ser alguien que tiene facultades de administración y resguardo de estos bienes y pretende la devolución de los mismos. O sea, pueden diferir propietario y accionante de la demanda. Siguiendo adelante, en cuanto a la legitimación, acá no hay mucho tema de debate, excepto en algunos casos puntuales. Por ejemplo, en el caso de la rendición de cuentas por parte de los administradores de una sociedad mercantil, existe todo un debate sobre si son los socios los que deben reclamar dicha rendición de cuentas, si debe reclamarlo la asamblea de accionistas. Y bueno, actualmente es que el criterio
actualmente el criterio de nuestros tribunales es que, o al menos de nuestra sala de casación civil, es que puede cualquier accionista reclamar dicha rendición de cuentas, posición de la que difiero porque claramente en este caso puntual el Código de Comercio establece que los administradores rinden cuentas o son responsables ante la Asamblea de Accionistas y por tanto sería esta la facultad, tanto contractual como incluso legalmente, en virtud de esta disposición del Código de Comercio, si mal no recuerdo es el artículo 310, para accionar jurisdiccionalmente y solicitar que sean rendidas las cuentas de las gestiones realizadas por los administradores o directores de una empresa o sociedad. En grandes rasgos, el artículo 673 establece algunos casos sobre algunas circunstancias en las que se puede pedir la rendición de cuentas, pero como bien lo acepta la doctrina, lo acepta la jurisprudencia y posición a la que me dieron, estos son de carácter totalmente enunciativo. Cualquiera puede ser parte de un juicio de rendición de cuentas. Lo único que se requiere, en cuanto a la legitimación activa, tener efectivamente el derecho a examinar las cuentas y que además este derecho conste de un documento auténtico. Y en cuanto a la legitimación pasiva, haber administrado bienes, haber administrado negocios, ser mandatario en una situación en particular, cualquier relación entre administrador y administrado, mientras que no conste una excepción expresa de la obligación de rendir cuentas, ya sea esta legal o sea esta convencional entre las partes. Siguiendo adelante, podemos ver un poco de lo que trata el procedimiento en sí de rendición de cuentas. Luego de admitido la acción, de la que ya hemos hecho algunas precisiones, pasaremos a intimar a la contraparte, al accionado, un procedimiento que aunque no tiene gran regulación legal, algunos consideramos que se debe hacer exactamente como la citación y es así como lo observa en la práctica. Se realiza tal cual la citación con la única diferencia, más allá de las diferencias conceptuales o doctrinarias que pudiera haber entre ambos, de que el emplazamiento se realiza no para que el demandado vaya al tribunal a contestar la demanda, sino para que éste o rinda cuentas según lo exigido o se oponga a este decreto, podríamos decir, de intimación, a que las cuentas sean rendidas. En caso de oponerse, este debe hacerlo igualmente por documento escrito. Se desprenden de ellos varias posibilidades. Puse allí un resumen de ellas. Si el intimado se opone, puede el tribunal admitirlo o no admitirlo. En caso de admitirlo, se pasa al procedimiento ordinario, que ya es ajeno a esta ponencia. Simplemente en él se decidirá todo lo pertinente según los planteamientos de las partes. Se iniciará en fase de contestación a la demanda, se entenderá ya el demandado citado. En caso de que el tribunal no lo admita, el intimado puede apelar dicha decisión de no admitir la oposición y si no apela deberá rendir las cuentas a lo que el tribunal lo ordenará nuevamente, so pena de poder ser declarado contumaz. También existe la posibilidad de apelar propiamente el decreto de intimación. Esto solamente cuando haya dudas sobre si el documento fundamental realmente cumple los estándares legales y se vislumbra la obligación claramente que se desprende de él. El intimado podrá presentar las cuentas. En este caso, el demandante tendrá que examinarlas, ver si las acepta o las rechaza. Si las acepta, se da por terminado esta fase del procedimiento y pasa al juez a dictar sentencia.
Si las rechaza, se debe examinar por unos expertos conforme al procedimiento. Bueno, si prácticamente es el mismo procedimiento de la evacuación de la prueba de experticia que establece nuestro Código de Procedimiento Civil, salvo algunas particularidades. Otra posibilidad que cabe es que el intimado sea contumaz, que el intimado no se oponga a presentar las cuentas, no presente las cuentas, no apele, decida simplemente no hacer nada una vez intimado correctamente. En este caso, se debe abrir un lapso probatorio de 5 días y si el intimado no prueba nada que le favorezca, muy parecido al procedimiento breve que establece nuestro Código de Procedimiento Civil, y bueno, obviamente, si la demanda o la pretensión es conforme a derecho, se tendrá las cuentas por correctas, las presentadas por el demandante. En esta parte donde se hace importante esa estimación que el demandante haya hecho, y eventualmente se podrá proceder al pago o a la condena del pago que se exija en el nivel de demanda. También este lapso probatorio se puede abrir a solicitud de parte. En este caso, esto se haría una vez examinadas las cuentas, y dicho lapso probatorio tendrá que circunscribirse al acervo probatorio que en él se pretende hacer valer, a reforzar o contradecir lo ya alegado en el nivel de demanda o en la eventual oposición que se haya realizado. Sería en caso de no aceptar las cuentas rendidas, porque obviamente al aceptar el demandante las cuentas rendidas por el demandado, o aceptar ambos las construidas por los expertos, se entraría directamente en fase de sentencia sin que quepa la posibilidad de este lapso probatorio, pues no habría otro tema debatido al que hacer referencia o sobre el cual pueda recaer dicho acervo probatorio. En caso superado esto, las partes podrían introducir algunos informes conclusivos, siempre que no se haya entrado ya en el lapso para dictar sentencia, y si no lo hace, se procederá directamente a dictar sentencia sobre todo lo que ya consta en el expediente. Esta sentencia prácticamente se circunscribirá, por la naturaleza del juicio, a confirmar el quantum de una obligación que eventualmente se vislumbre de pagar, o en determinado caso ordenar la devolución de los bienes que se haya exigido y comprobado que sigan en posesión del demandado. Vale acotar que puede la sentencia modificar las cuentas, puede eliminar cuentas que considere no están correctamente fundamentadas, puede complementar otras que considere están quizás incompletas, siempre que conste en el expediente lo necesario para ello. Pero, como les digo, fundamentalmente se pasará a decidir si existe un quantum que reclamar o si existen bienes que devolver. Sobre esta acción por rendición de cuentas, existe recurso de apelación, también podría entrar un recurso de casación en determinadas circunstancias, siempre que se cumpla con la cuantía y con las determinadas situaciones en las cuales se puede ejercer este recurso extraordinario. Pero aparte, nace una acción autónoma que el 689 del Código de Procedimiento Civil establece. Esta acción autónoma es una acción de carácter extraordinario que se circunscribe a situaciones muy limitadas, que en mi consideración y como conclusión de la investigación realizada, para mí son supuestos taxativos, y es que se presenten en las partidas brindadas errores, omisiones, falsedades o duplicaciones. Esto será ya sea
lo establecido por la sentencia, o ya sea la aceptación de las partes de las cuentas, siempre que esto no haya sido debatido ya en el procedimiento en sí. Esta acción autónoma, como les digo, bastante excepcional, que no debería ser tomada a la ligera y no debería ser admitida en cualquier caso, solo por darle trámite a la demanda, ya que esto sería sumamente perjudicial, se tramita por el procedimiento ordinario, las reglas propias del Código de Procedimiento Civil que establece a este respecto. Y bueno, a este punto, con esto concluiría mi ponencia. No me queda más que agradecer a Universitas por este espacio y a FUNEDA, y especialmente agradecer a la Fundación En Plural por una iniciativa tan loable y por darnos la oportunidad de ser parte de un premio en honor a un jurista y una persona tan ilustre como lo fue María Olga Quintero. Y por ello, bueno, muchas gracias. Perdonen que tuve un problema técnico, que justo en el momento más inoportuno, que era cuando tenía yo que agradecerle a Jean-Louis Natera pues, por su breve exposición sobre el objeto de su interés por la investigación procesal. Quiero decirle al público en general que él es, como este premio está abierto, este concurso está abierto a estudiantes de posgrado y pregrado, él ahora ya es colega nuestro, ya está graduado, pero en el momento en que participó en el concurso era estudiante de pregrado. Pero ya nos ha manifestado que está sumamente interesado en continuar en su formación en el derecho procesal y que, bueno, apenas pueda, se inscribirá en el posgrado de derecho procesal. Ahí seguramente continuarás desarrollando tu interés por esta asignatura jurídica. Bueno, felicitaciones a ambos ganadores del premio. Y nada, pues nos queda simplemente por decir, hay personas que muchos les han felicitado a ustedes, están muy contentos por el evento, le agradecen a los organizadores, y lo mismo hago yo también, por supuesto, y algunos preguntan cómo acceder al contenido de estos trabajos. Sí, por supuesto, estamos muy interesados en poder leer el artículo de Daylin y el artículo de Jean Natera, y el tercero también, pues, sobre la naturaleza procesal del embargo marítimo, en derecho marítimo, ¿no? Entonces, y ya los organizadores de la Fundación En Plural están haciendo las gestiones para lograr la publicación de estos artículos en alguna de las revistas jurídicas, pues, a las que tenemos acceso, y que seguramente pronto ya se avisará. Sobre todo se les podrá decir a quienes participaron hoy en el evento de hoy, se les informará por dónde podrán acceder a estos artículos una vez que sean publicados. Bueno, nada, y no nos queda pues ya más que de nuevo agradecer al profesor Edgar Núñez Alcántara, quien apartó un espacio para venir a acompañarnos de nuevo en este homenaje que quiso rendirle a su amiga María Olga, y el apoyo al fomento a la investigación, que ya usted ve pues que está dando frutos, ¿no? Muchas gracias al profesor Núñez, y también al profesor Salvador Benaín. Muchas gracias también por haber participado pues, como miembro del jurado, y además por sus palabras tan emotivas y tan justas, tan certeras con respecto a esa figura muy particular, muy única, que fue María Olga Quintero. Los invitamos a todos los que hayan oído con interés este evento a que, si son estudiantes de Derecho Procesal, tanto en el pregrado como en el posgrado, que participen en la próxima edición del premio, del concurso, que ya se estará avisando cuáles son las condiciones, cuáles son las bases, y de la fecha dentro de la cual se puede presentar el trabajo. Pueden acceder de todas maneras a la Fundación En Plural
al portal pues, de la Fundación En Plural, y allí está toda la información sobre las cosas que han hecho, sobre las que están haciendo y sobre las que van a hacer. Y nada, pues de nuevo, buenas noches a todos, muchas gracias por haber participado en esto, al público por haber asistido, y nada, hasta la próxima oportunidad, del aula Brujercaría, que es el martes a las 6 de la tarde, el próximo martes, que ya es, creo, carnaval, ¿te parece? Sí, hasta en carnaval también estaremos allí, ¿ok? Muy buenas noches, hasta luego.